Hola a todos mis amigos de Criteria, soy Sandra Becerril, escritora y guionista. Es un placer poder acompañarlos en este tétrico viernes 13 del 2020, además. El día de hoy vamos a comenzar con estas recomendaciones de películas de terror, de horror y de subgéneros que tanto me encantan. Elegí para comenzar una película que se acaba de estrenar hace un par de semanas en Netflix. Es la película His House. Cuando la empecé a ver, me parece que se estrenó el 31 de octubre. La verdad es que no tenía muchas expectativas, no había leído críticas al respecto y la verdad es que nadie me había comentado mucho de la película. No conocía al director, entonces, bueno, me la aventé así y resultó ser una grata sorpresa. Creo que His House podría ser una de las películas de terror más impactantes del año. Y bueno, no había escuchado nada de su director, Remy Wicks, porque es su ópera prima. Además, esta película de His House se presentó en el Festival de Sundance en enero de este año y bueno, como les decía, ahorita está disponible en plataformas. Ahora, esta película no solamente es terrorífica, creo que el cine se puede usar también para hacer denuncia social. Lo hemos hecho así a lo largo de toda la historia de la cinematografía y en esta película de His House sí se hace una denuncia a la situación que viven muchos inmigrantes, muchos refugiados bueno, les voy a contar un poquito de la trama, no se las voy a spoilear, pero para que vean más o menos de qué va. Desarrolla la historia de una pareja de Sudán del Sur que escapan de una guerra que está entre dos tribus. Así llegan a Inglaterra, piden asilo político y desde el inicio se ve la terrible condición en la que viven, primero en el centro de refugiados y además la forma en la que los tratan los trabajadores sociales. Después los aceptan y les es asignada esta casa en ruinas en uno de los barrios marginales de Londres, en donde tienen que pasar este periodo de prueba sin poder trabajar, sin poder migrar a otro lugar. Y esta pareja se da cuenta con el paso de los días que hay una presencia siniestra en la casa que les tocó habitar, pero además hay una presión social por ser considerados buenos inmigrantes, para que no los deporten. Y entonces hacen caso omiso de toda esta presencia que hay en la casa y se quedan ahí a pesar de que pues, todo indica que se deben ir. Entonces, son como dos tipos de terror los que maneja eh, el director Wicks. El primero, pues es toda esta situación de los inmigrantes, todo este trasfondo social que es súper interesante. Y el segundo es cuando empieza el horror en la casa, el de ficción. Y entonces así se mezclan varios géneros, que es el thriller, el horror, el drama, y para contar la historia de esta pareja y de su pasado. Ahora, este pasado justamente es un factor fundamental para la trama, porque conforme vamos conociéndolo, vamos sabiendo más acerca de la presencia misteriosa que los acecha en esta casa embrujada. Y hablando de casas embrujadas, la verdad es que sí tiene un giro novedoso para esta historia típica que existe desde el inicio del género de terror, ¿no? Porque además, como les decía, toca otros puntos relevantes contemporáneos, sobre todo los daños graves que quedan en las personas que vivieron una guerra y después tratan de iniciar su vida en otro país. Y además el trato que reciben de la gente local y esta mentalidad que tienen de aguantarlo todo por sentirse obligados a estar agradecidos. Y esto además va cargado de una dosis muy buena de terror psicológico. Es por eso que muchas páginas ya la clasifican como una de las mejores películas de terror de este año, porque el director se enfocó en presentar una película de miedo, sí, pero desde un enfoque más emocional y más personal, como les decía, desde un punto de vista introspectivo, que es algo que le da una sensación muy fresca a este género clásico de cine. Ahora, lo que a mí me gustó más, sobre todo, es que es la historia de dos personajes. Podría ser casi una sola locación, casi, tal vez al inicio no, pero toda la historia se desarrolla dentro de la casa y eso le permite al director, que también fue guionista de la historia, adentrarse mucho más en los personajes, que sí son profundos, que tienen un conflicto interno, un conflicto externo, tienen como todos los elementos para ser personajes de terror inolvidables. Y además hubo una frase que sí me impactó y me quedó como muy grabada, que le dice
la esposa al esposo de estos refugiados, ¿no? Llevas a tus fantasmas a todas partes. Y eso es completamente cierto. Además, la historia está llena de simbolismos. Por ejemplo, de pronto él todo el tiempo se está tocando la alianza matrimonial por momentos. La cámara enfoca los dedos entrecruzados en lo que parece ser como un poderoso símbolo de complicidad. En medio de toda esta dureza emocional, de toda esta atmósfera implacable en la que están viviendo, ¿no? Y además hay una multitud de espectros que los observa en silencio, inmóviles, y son aterradores porque están tan desamparados como ellos, ¿no? Entonces, varias de las escenas de His House tienen esta carga emocional y esta carga terrorífico. Entonces, está muy bien narrada. Es una historia así de fantasmas, pero con mínimos recursos y creo que tiene extraordinarios resultados. Además, la casa, pues es un territorio de lo desconocido. El terror es cada vez más irrespirable, que termina por condenarnos al miedo, no solamente a los personajes, sino también a nosotros que los vamos acompañando y vamos redescubriendo su vida a través de las paredes de la casa. Entonces, esto está como súper interesante y creo que le da un verdadero sentido a lo fantasmal. Y además, la estética que manejó el director tiene un sentido de la belleza muy elegante. Y además el sufrimiento que tienen estos personajes que empalma con sus raíces mitológicas y simbológicas. Por ejemplo, la magia africana que de pronto manejan es un misterio para nosotros. Y también una serie de información que se entrecruza para narrar lo que realmente está ocurriendo en esta casa y por qué. Por supuesto, hay algunos sobresaltos, tal vez un par de veces que ustedes vayan a brincar, algunos jumpscares, pero sobre todo His House es una reflexión sobre el dolor que se vuelve algo retorcido. O sea, es la culpa que estos personajes van cargando en sus espaldas sin importar el país donde están. Y creo que no es nada sencillo esta reconfiguración entre el bien y el mal, sobre todo en medio de los espacios de esta vida rota y de esta casa sin identidad. Ahora, puede que a alguien de pronto le resulte un poco desconcertante alguna de las imágenes que vea, pero la realidad es que hay que ver el trasfondo de esta película y se las recomiendo muchísimo, sobre todo para ver en este viernes 13. Y bueno, cuando quieran ver algo de terror un poco más original, que no sea lo que estamos acostumbrados a ver todo el tiempo, bueno, pues vean His House. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos muy pronto.